representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Amigos, bienvenidos a otro Contigo Liberalmente de este jueves 24 de marzo. Para comenzar, vamos con los créditos. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Zarcaya. En la producción, Malala Nogales, Yay Pacheco Cova y Justo Navarro. En los controles, José Gregorio González. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, RCR, y seguirnos en Twitter como @RCR750. También les recuerdo mis redes personales, @wperdomode en todas ellas. Recordemos que este es un espacio de mi amiga querida Claudia Macero, quien hoy, por cierto, está de cumpleaños. Así que bueno, desde acá le enviamos un feliz cumpleaños a Claudia. Tiene el día de hoy libre, muy bien merecido. Así que bueno, Claudia, en nombre de todos tus amigos y especialmente de tu familia de Radio Caracas Radio, te enviamos un feliz cumpleaños. El día de hoy tenemos un programa bastante especial en el que, bueno, vamos a estar hablando sobre la situación internacional. Específicamente vamos a hablar sobre la amenaza que representa Gustavo Petro y el socialismo para Colombia luego de las elecciones ocurridas hace 2 semanas. Y también vamos a estar conversando sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Para ello tendremos una valiente fotoreportera venezolana que ha estado en Ucrania, que en estos momentos además está recaudando fondos para poder viajar nuevamente a ese país y seguir contando pues lo que ha ido encontrando. Les cuento que he conversado con ella un poco antes de esta entrevista y la verdad es que los testimonios que ha encontrado han sido, digamos, muy tristes por lo que está ocurriendo en Ucrania, pero también muy esperanzadores porque me ha dicho que ha encontrado una ciudad que se mantiene de pie y unos ucranianos que pues no se rinden y que entienden que su mayor anhelo y que lo que tienen ahora mismo es la libertad y no están dispuestos pues a renunciar a ella. Es por esto que la hemos invitado. Más adelante pues vamos a escuchar la historia de ella, cómo ha sido su trabajo en Ucrania y lo que pues significa esto para su carrera. Entre tanto, vamos a ir comentando algunas noticias. Por ejemplo, el Sendas ha dicho que la canasta alimentaria aumentó 61% en un año. La canasta de alimentos tuvo un costo de $455 en febrero, según datos de esta organización. Esto comparado con la de hace un año. También se conoció, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, en febrero de 2021, una familia promedio de 5 integrantes necesitó una media de $282 para satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación a través de la canasta. Es decir, ahora los venezolanos requieren $173 más que hace un año para comprar los mismos productos, un dato que refleja el creciente costo de la vida en divisas en el país, que hasta diciembre vivió una hiperinflación que pulverizó el valor de la moneda local, el bolívar, y que abrió las puertas a un proceso de dolarización no oficial que abarca más del 50% de las transacciones, esto según estimaciones de firmas privadas. En ese sentido, pues, el día de ayer, Nicolás Maduro ha hecho una afirmación y es que Venezuela se merece el Premio Nobel de Economía y su gobierno que se merecen el Premio Nobel de Economía, y reiteró que el comentario de que los venezolanos que han emigrado se han encontrado en peores condiciones que las que vivían en Venezuela. Así lo ha afirmado este miércoles Nicolás Maduro. Ha dicho pues que Venezuela, a su juicio, ha logrado superar la crisis provocada por lo que él calificó como bloqueo. En su alocución también afirmó que el bloqueo aceleró el proceso de superación de la economía rentista petrolera e hizo que comenzara a surgir una nueva economía diversificada de ciclos virtuosos para producir alimentos, bienes, servicios y energía. Así lo ha afirmado Nicolás Maduro. De igual manera, reiteró el comentario de que los venezolanos que han migrado pues se encuentran en peores condiciones que las que estaban en Venezuela. Entre tanto, también es una noticia del Nacional que la tuberculosis es una pandemia oculta en las cárceles de Venezuela.
Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones reveló que desde 2017 se evidencia cómo han aumentado las muertes por desnutrición y la infección bacteriana. Carolina Girón, directora de la organización, afirmó que en Venezuela las pruebas y el tratamiento están bajo el monopolio del Estado y que solo 10% de los detenidos cuentan con un diagnóstico y reciben el tratamiento. Bueno, aquí hay un trabajo un poco extenso periodístico del Nacional contando el informe que revela que desde 2017 hay una evidencia de cómo han aumentado las muertes por desnutrición en las cárceles y también por tuberculosis. Las personas que sufren de alguna enfermedad también como VIH o diabetes son propensas a padecer de tuberculosis, pero expertos explican que en el caso de los privados de libertad se debe a desnutrición y el hacinamiento. El observatorio documenta desde el 2017 hasta enero de este año que han fallecido en los centros penitenciarios 412 personas por desnutrición, mientras que en los calabozos en el mismo periodo murieron 261. En total fueron 773 en 5 años por las mismas causas. Y bueno, el día de ayer también ha sido noticia el embajador de Nicaragua, que ha hablado ante la OEA para denunciar al régimen de Ortega. Ha dicho que seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Quien era embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos ha decidido hablar ante la Asamblea General de este organismo para denunciar la crisis que vive su país y ha dicho que toma la palabra en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en Nicaragua desde el año 2018. También ha dicho que denunciar la dictadura en su país no es fácil, pero que seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Esto, amigos, yo considero que, bueno, nos deja también un poco en evidencia que a pesar de la situación que están viviendo muchos países del mundo y a pesar de que en muchos de esos países pues no hay una libertad plena, hay ciudadanos que se mantienen de pie, que se mantienen luchando y que se mantienen buscando la libertad. Creo que este ha sido, sinceramente, un paso muy valiente por parte de este funcionario que ha decidido hablar desde la Organización de Estados Americanos para denunciar la situación que padecen los nicaragüenses. Por otra parte, la ONU aseguró que la guerra en Ucrania es una crisis global por su impacto en la energía y los alimentos. Antonio Guterres señaló que ahora mismo lo primero es apoyar a los ucranianos, pero también hay que proteger a las personas y países más vulnerables del mundo. Ningún país podrá aislarse de un derrumbe del sistema económico global, del efecto dominó del acaparamiento de alimentos o combustible o del impacto a largo plazo del aumento de la pobreza y del hambre. Así lo ha destacado el secretario general al abrir la primera reunión de un equipo de crisis que ha creado para responder a esta situación. Este grupo, anunciado por Guterres el 14 de marzo, tiene como finalidad evaluar los impactos que tendría la situación en Ucrania e incluye a los líderes de las principales agencias de las Naciones Unidas y de organismos como el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio, con el fin de coordinar la respuesta global a la crisis. El jefe de la ONU destacó que ahora mismo lo primero es apoyar a los ucranianos y también ha dicho que algunos países ricos están al mismo tiempo apostando por reducir sus ayudas humanitarias y el desarrollo a otros países que no tienen la misma capacidad. Bueno, también a un mes de la invasión, que se cumple, por cierto, el día de hoy en Ucrania, más de 3,6 millones de refugiados se reparten por Europa. La mayoría han entrado por Polonia, pero también por el resto de países fronterizos. Es relevante el caso de Moldavia, el país más pobre de Europa y que además tiene una parte de su territorio, Transnistria, ocupada por los rusos. Esto es un poco en contexto con justamente lo que está ocurriendo en Ucrania. Esto lo vamos a abordar más adelante para conocer cómo se está viviendo esta crisis, no solamente en cuanto a seguridad, sino también esta crisis migratoria desde las ciudades de Ucrania. Y por último, el último titular que tenemos el día de hoy es que, bueno, Gustavo Petro sigue ganando ventaja y según el diario El Nacional, la ventaja en 9 puntos a Federico Gutiérrez en un sondeo para la presidencia de Colombia. La encuesta se conoce apenas una semana después de las elecciones legislativas del domingo, en la que también se eligió a los candidatos presidenciales de la coalición Pacto Histórico, Equipo por Colombia y Centro de Esperanza. Sobre este tema vamos a estar conversando en el siguiente bloque, porque vamos a ver cuáles serían las consecuencias de un eventual triunfo de Gustavo Petro para Venezuela y qué puede hacer
la ciudadanía colombiana para evitar la llegada del socialismo al poder. Pero mientras que llega eso y mientras que conversamos sobre esto, ya tenemos a Claudia Paparelli. Claudia es una fotoreportera venezolana que ha estado en Ucrania para, pues, un poco registrar lo que está ocurriendo en ese país. Bienvenida, Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Claudia, bueno, sé que has estado un poco cerca de lo que ha sido el conflicto en Ucrania. Sé que no has estado como, digamos, en la ciudad principal, pero sí has estado cerca del conflicto. ¿Cómo ha sido para ti registrar estos momentos de guerra en este territorio? Bueno, la verdad es que ver, quizás no fue que estuve, como digamos, en la boca del lobo, pero sí me paré en la calle de al lado. Fue duro, obviamente, ver tanto dolor y ver las consecuencias de una guerra. ¿Me Sí, escuchas? sí, perfecto. Claudia, justamente te quería preguntar, ¿para ti qué fue lo más difícil que has encontrado en esta ciudad? Sé que conversamos hace poco y me decías que por lo menos al momento de llegar ya te sentías en una zona, digamos, diferente a la que estás acostumbrada. ¿Cómo fue ese primer impacto que tuviste al cambiar, digamos, de la ciudad en donde vives a este lugar? Bueno, obviamente la bienvenida que me dio Ucrania en la ciudad de Lviv, que es la ciudad fronteriza con Polonia, porque yo entré, digamos, desde Polonia hasta Ucrania en tren y llegué hasta la ciudad de Lviv. Y llegando, pues se hizo de noche y se escucharon las sirenas antiaéreas, se apagó el tren, apagaron las luces y empezó a hablar la gente en ucraniano y obviamente yo no entendía qué es lo que estaba sucediendo. Hasta que, bueno, una señora en Google Traductor me puso, mira, están sonando las sirenas, pero no te preocupes, todo está bien, ya vamos a arrancar. Y así efectivamente fue, así me recibió Lviv, una ciudad que, pues digamos, eh, me dio la impresión que son ciudadanos tratando de vivir su vida lo más normal que se pueda en medio de una guerra. Es decir, te estoy hablando de una ciudad que a las 10 de la noche es toque de queda, la gente no puede estar en la calle, las tiendas durante el día están abiertas y a partir de las 10 de la noche todo el mundo se resguarda en las casas, apagan las luces y, y pues cada vez que suenan las sirenas, hay gente que se resguarda y otras que no. Las sirenas suenan constantemente durante el día. Y pues yo estuve antes del último bombardeo que fue en el aeropuerto de Lviv. Es una ciudad que no ha sido bombardeada per se, pero ha sido bombardeada muy cerca. Y todo va cambiando muy rápido dentro de la guerra. El primer bombardeo que tuvo Lviv fue la semana pasada, un domingo, y bombardearon a 70 kilómetros del centro de Lviv. 4 días después, bombardearon a 7 kilómetros del centro de Lviv. Y pues bueno, conversé con muchos ucranianos y que viven en Lviv. Muchos me decían que no tenían miedo. Dentro de todo, no sé si trataban de autoconvencerse de que la ciudad no iba a ser bombardeada, porque para ellos el tema es de tomar la decisión de irse de Lviv, de irse de Ucrania y separarse de su familia es muy difícil. Muchas de estas personas no tienen familia en otro lado, solamente en Ucrania. Entonces yo conversé con madres y las madres me decían, mira, para mí irme de aquí significa despedirme de mi esposo, no sé a dónde ir con los niños. Y pues bueno, ellos mismos me decían, no, yo no creo que vaya a ser bombardeada la ciudad. Entonces vi un poco como eh, personas, ciudadanos tratando de vivir en una ciudad que está en un país con guerra y tratan de trabajar. Los niños no están yendo al colegio, pero sigue habiendo trabajo. Incluso en ciudades bombardeadas como Kiev, hay tiendas abiertas. El ucraniano sigue trabajando porque el ucraniano pues necesita dinero, necesita trabajar. Y es impactante ver como quién se le puede ocurrir que en una ciudad bombardeada la gente esté trabajando, pero eso está ocurriendo en Ucrania.
Ahora, Claudia, ¿tú dirías que hay resignación por parte de los ucranianos o por el contrario encontraste otro espíritu entre los ciudadanos? Me sorprendió muchísimo que el ucraniano me dijera, cuando les preguntaba, oye, pero no te da miedo ni siquiera escuchar la sirena, porque es impactante. Yo nunca había estado en un sitio donde sonara una sirena antiaérea tan fuerte y que sonara tanto. Pero yo los veía a ellos como que, bueno, mira, esto pasa todo el tiempo, cada vez que hay un movimiento raro aéreo, pues suena. Pero como ellos están ya tan acostumbrados desde que empezó esto, que siempre suenan y no pasa nada, pues ellos como que continúan. Sin embargo, me dicen, no te preocupes que nosotros no tenemos miedo. Si llegara a pasar algo, lo enfrentamos. Nosotros estamos acostumbrados a combatir porque tenemos un pasado y una historia de combate. O sea, es una ciudad que tenían abiertos los búnker antibomba. Han pasado tema de guerra en el pasado, Chernobyl, y bueno, es una ciudad que está preparada para eso y me sorprendió muchísimo eh, esa tenacidad del ucraniano de ser valiente, de ser fuerte y que además todos me comentaron que cuando acabara la guerra Ucrania iba a ser un país mejor de lo que era antes. Y todos están convencidos de eso. Y pues bueno, para mí es un ejemplo de resiliencia completamente. Ahora, sé que para hacer el periodismo en esta zona, obviamente tiene otras características que hacerlo en un lugar, digamos, normal. En ese sentido, ¿cómo fue para ti el prepararte para tomar las fotos, para hacer tu trabajo? Y, y sé y entiendo que tienes pensado volver, ¿no? Y quisiera saber cómo estás haciendo para prepararte nuevamente para regresar. Bueno, el tema del regreso todavía no es algo completamente seguro, es algo que me gustaría. Sin embargo, también me gustaría que se acabara muy pronto y no tener que regresar. Sin embargo, si es algo que se extiende en el tiempo, pues sí quisiera volver. Lo que sucede es que hacer un periodismo en guerra no es lo mismo que hacer un periodismo, decirte en un conflicto de protesta, donde hay antibombas, donde hay, estamos hablando en este caso de armas de guerra. Y eso implica otro tipo de preparación y otro tipo de equipos que tienes que tener. Por ejemplo, en Ucrania, la exigencia que pone el gobierno ucraniano para que el periodista esté en la zona de combate, es decir, en sitios donde está un conflicto bélico, como decir, por ejemplo, Mariupol o decir Kiev, te exigen tres cosas. Una acreditación de la Fuerza Armada Ucraniana, chaleco antibalas nivel 4, que es el que más protege, y casco antibalas. Yo contaba con la acreditación de la Fuerza Armada Ucraniana, pero no contaba con equipo de protección. Por supuesto, también, además de tener eso, que es el requisito mínimo que te pide el gobierno ucraniano, pues tienes que tomar en cuenta otras cosas. Por ejemplo, tienes que estar acompañado de una persona que hable ucraniano, que hable ruso. Cuando yo estaba en Lviv, me paraba todo el tiempo la policía, los militares, me preguntaban quién era yo, qué hacía yo allí, presentaba la acreditación y pues nada, no había mayor problema. Pero este es un país en guerra, todo el mundo te va a parar y te va a preguntar quién eres tú. Entonces, digamos que si me parara la guardia de los militares ucranianos en una zona de combate, yo no hablo ucraniano, pues pudiera llegar a tener problemas. Hay periodistas que han sido incluso detenidos momentáneamente por los ucranianos, que no estaban acompañados ni con personas que hablan el idioma y pues se pudo convertir en un problema. También recomiendan que tengas un fixer, que es un periodista local que conoce la zona, digamos que te puede guiar en tu camino durante la zona de combate, a salir, a entrar, etcétera. Entonces son cosas que uno tiene que contar, que yo, pues, siendo freelance, no, es difícil de conseguir, pero no es imposible. Hay muchos Claro. fixers ucranianos incluso Ujú. que se ofrecen a no cobrarte nada. Obviamente quienes te cobran, por Claro. supuesto, para acompañarte, porque están arriesgando también su vida por estar allí. Pero hay muchos también que me sorprendió, que no están cobrando nada. Lo Claro. hacen como por ayudar. De eso vi muchísimo. Incluso a mí me ayudó una chica ucraniana, me buscó al aeropuerto en Cracovia cuando llegué a Mm. Polonia. Ella me buscó en una furgoneta llena de material militar y me dio, como digamos,
me dio la cola hasta la zona fronteriza con Polonia, donde voy a quedar los primeros días de mi viaje. Ella es una voluntaria ucraniana que me dijo, no te preocupes, yo te busco, no tienes por qué pagarme nada. Digamos que también encontré a ese lado ucraniano que lo hace con todo el cariño para ayudar. Claro. Claudia, ya casi tenemos que despedir, pero no quisiera irme sin preguntarte algo importante, que es el tema de la migración, ¿no? En medio de la crisis que está viviendo Ucrania, también se suma la crisis debido a la migración. Casi 4 millones de ciudadanos ya han salido. ¿Cómo viste tú como fotoreportera esta parte de la migración? Y en ese sentido, ya para finalizar, ¿cuál ha sido el testimonio más fuerte que has encontrado en ese contexto? Bueno, la verdad es que desde Polonia, que era uno de los países europeos que está recibiendo de primera mano a los ucranianos, porque es uno de los países que tiene frontera con Ucrania, pues la verdad es que es impresionante la cantidad de refugiados ucranianos que hay. El día que yo me fui de Lviv en tren, porque salí junto con ellos en tren, el tren de verdad iba completamente lleno. La gente no cabía sentada, la gente quedó paradas y sentados en los pasillos durante el viaje, que dura aproximadamente unas 3 horas. Y a todo esto le sumas el frío. Y pues sí, muchísima la cantidad de gente. Yo conté que en mi tren habíamos por lo menos unas 500 personas. Y estos trenes calcula que salen todos los días y salen por lo menos 1 al día, pero salen más, salen incluso 3. Entonces, y esto es una ciudad que llega hasta Polonia, pero hay muchas ciudades que colindan también con otros países y que no solamente salen por tren, también salen por autobús. Muchísimos autobuses salen y llegan a otros países. Entonces sí, es impresionante la cantidad de personas que huyen de Ucrania. Claro. Claudia, ya tenemos que despedir, pero yo quisiera invitar a los oyentes a que te sigan en tus redes sociales y puedan ver tu trabajo. Para mí ha sido un placer conversar contigo el día de hoy, Claudia. Gracias por acompañarnos. Vale, a ustedes. Pasen un feliz día. Para seguir el trabajo de Claudia, síganla en sus redes sociales, y con esto nos vamos a un corte. Ya venimos con más de Contigo Liberalmente. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando, y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios, por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede lograr, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana,
por RCR 750 AM. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Amigos, seguimos en Contigo Liberalmente, un programa de Claudia Macero que hoy tengo la oportunidad de conducir. Y bueno, para mí es muy importante este segundo bloque porque vamos a estar conversando sobre lo que han sido las elecciones en Colombia y cuál sería el impacto que esto tendría obviamente para Venezuela y también para los colombianos. Para ello vamos a conversar con Miguel Ángel Meucci, es profesor de estudios políticos, doctor en conflicto político y proceso de pacificación. Bienvenido, señor Miguel Ángel. Buenas tardes, William. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, lo primero que quería preguntarle obviamente es el impacto que ha tenido este triunfo de Gustavo Petro en las elecciones de la semana pasada. Su partido ha logrado unos escaños que pues no habían obtenido en el pasado y muchas personas alertan sobre lo que sería esto para no solamente para los colombianos, sino también para los países vecinos como Venezuela. Quisiera que usted me hiciera como un breve resumen de por qué se ha dado este digamos, triunfo por parte de Petro y cuál ha sido el impacto que ha tenido en los últimos días. Posiblemente este resultado electoral tiene que ver con el desgaste del centro democrático, del uribismo, concretamente del gobierno de Duque, porque ya son bastantes años con estas fuerzas políticas gobernando en el país. Y bueno, en democracia siempre tiende a haber algún tipo de alternancia, hay un cambio generacional, las personas desean a veces probar algo diferente. Y también hemos visto cómo, sobre todo en el año 2019, y también incluso en otros momentos, ha habido todo un ciclo de protestas en la región. Recordemos, por ejemplo, las que hubo en Chile también ese año. Y vemos que hay como ciertas sincronicidades en esos procesos de protesta social. Creo que hay un giro a la izquierda en este momento que se viene produciendo en toda la región. Cabeza Petro, que esta ya sería su tercera candidatura presidencial, no logró la victoria en las dos anteriores, pero puede ser que le esté llegando quizás un momento de medirse también. Ojo, también sería el caso de Sergio Fajardo, un candidato de centro que también está concurriendo a su tercera elección como candidato presidencial. Claro. Ahora, señor Miguel Ángel, obviamente usted acaba de hacer un recuento de cómo está la región. Eso abre obviamente la preocupación de muchas personas y específicamente de los venezolanos, porque veníamos, como usted ha mencionado, de una región que se estaba preocupando por la situación de Venezuela luego de pues, muchos años y por fin había como una mirada hacia lo que estaba ocurriendo en nuestro país.
Pero ahora con este cambio, pues pareciera que nuevamente las miradas pasan a estar en otro lado. En ese sentido, ¿qué impacto pudiera tener el triunfo de la izquierda en Colombia? No solamente, y quisiera que lo abordemos de las dos partes, ¿no? No solamente para los colombianos, sino también para una situación tan compleja como la que vive Venezuela. Sí. Bueno, primero en el caso de Colombia vemos que es un país donde generalmente ha habido unas élites políticas que tienen mucho tiempo, digamos, una gran tradición de gobierno republicana, de partidos que incluso se han caracterizado por una gran longevidad hasta hace poco tiempo. Los partidos liberal y conservador siguen existiendo, pero son partidos decimonónicos del siglo XIX, etcétera. Entonces, si llegara a ganar Petro, sería un hecho muy, muy llamativo históricamente, porque sería prácticamente algo inédito. La presencia de una izquierda tan claramente definida hacia la izquierda, gobernando desde la Casa de Nariño, sería una situación muy particular. Es importante que tomar en consideración que, como en la mayoría de los países de América Latina, en Colombia hay segunda vuelta, con lo cual no podemos dar, digamos, todavía un resultado claro, a pesar de que las encuestas siguen manteniendo a Petro como la opción que encabeza, pero recordemos que también está surgiendo la candidatura de Federico Gutiérrez, o Fico Gutiérrez, como se le conoce, exalcalde de Medellín, es más joven que Fajardo y que Petro, y está también subiendo de una manera importante, por lo menos según los últimos sondeos de opinión. De tal manera que todavía el panorama está abierto, pero en todo caso, y tratando de concretar la respuesta a tus preguntas, para los venezolanos, desde que el chavismo gobierna en Venezuela, desde el año 99, nunca se ha dado la circunstancia de tener a un gobierno realmente de izquierda en Bogotá. Claro. Recordemos que estuvo Pastrana, después estuvo Uribe, luego estuvo Santos, que fue ministro de Uribe, y recientemente Duque, hasta el día de hoy. Nunca ha habido un gobierno realmente de izquierda. Si la izquierda, al estilo de Petro, llegara a gobernar en Bogotá, esto implicaría, desde el punto de vista de las relaciones bilaterales y del equilibrio regional, una situación inédita para lo que estamos acostumbrados los venezolanos y lo que está acostumbrada la región, entendiendo que siempre ha habido esta especie de contrapeso entre Venezuela y Colombia en el norte de Sudamérica. Se plantearía una situación por completo distinta. Estaríamos hablando de que en la Casa de Nariño el presidente sería alguien que fue en su momento guerrillero del movimiento M-19 y que luego ha tenido posiciones bastante cercanas en la desmovilización de algunos sectores de la FARC y cosas por el estilo, y que en el pasado tuvo relaciones muy estrechas con Hugo Chávez. Después, durante sus últimas dos campañas presidenciales, ha tratado de un poco restarle el peso a esa relación que tuvo con el chavismo, pero no cabe duda de que existen entendimientos y que existe una tradición, una historia de la relación entre Petro y el chavismo. Ahora, creo que también es importante rescatar que, bueno, justamente el día de hoy Petro ha anunciado a quien lo acompañaría, en esta elección, que se trataría de Francia Márquez, que fue la que quedó de segundo lugar en estas primarias, del lado de la izquierda, por supuesto. Y bueno, muchas personas también la han calificado como muy progresista y muy también de izquierda. En ese sentido, le quisiera preguntar, ¿es posible que veamos de aquí a las elecciones presidenciales una unidad en contra de Petro que quizás le evite llegar a la presidencia? Sé que usted ha sido enfático en decir que todavía es muy pronto para, digamos, hacer un análisis de que él llegue al poder, pero ¿es posible que veamos esta unidad de parte de otros partidos que no son de izquierda para evitar que él llegue a la presidencia? Yo creo que eso está en mente, pero dudo mucho que se concrete antes de que tenga lugar la primera vuelta. Yo creo que mientras lo que esté en juego es la primera vuelta, cada uno de los candidatos va a tratar de correr todo lo que pueda, de medirse, y bueno, y eso les dará también un capital político para una eventual negociación cuando ya se conozcan los resultados de esa primera vuelta. Lo veo mucho más factible que suceda de cara a una segunda vuelta. Claro, eso todavía depende de muchos factores que están en el aire. Habría que ver cómo se comporta el centro político,
Concretamente, creo yo, la candidatura de Fajardo quizás es la que debería tener un poco más de rastre por ahí, y hay que ver cómo se desempeña también Fico Gutiérrez, que ha sido el vencedor por el lado de más bien de la derecha, ¿no? Sí existe la preocupación, en la clase política tradicional en Colombia de lo que pudiera suceder con Petro, que, ojo, tampoco es una absoluta novedad en la política colombiana, todo lo contrario, ha sido senador de la República, ha sido alcalde de Bogotá, o sea, tiene una trayectoria densa y extensa, Petro, desde la desmovilización del M-19 en la política colombiana. Pero también nadie duda, nadie desconoce de los vínculos que tiene, por ejemplo, con el chavismo. Y si bien estos vínculos con el chavismo han sido, digamos, una denuncia recurrente que se presenta cada vez que en América Latina un candidato se presenta a la presidencia, siempre ese es como una especie de San Benito, que si el candidato, cuál ha sido su relación con el chavismo, no. En el caso de Colombia hay que agregar que compartimos una frontera común de más de 2.200 kilómetros de extensión, que es una de las fronteras más vivas del continente, que como consecuencia de la crisis humanitaria en Venezuela hay prácticamente millones de venezolanos en Colombia, que existen muchas personas con doble nacionalidad, y por supuesto que tenemos una densa, nutrida agenda de asuntos bilaterales que pasan desde los asuntos fronterizos, el narcotráfico, el comercio. Es una agenda sumamente complicada. Entonces, un candidato con vinculación al chavismo en Colombia no es cualquier cosa. Es un asunto que trae, y a esto añadamos además la situación de la política internacional en el contexto de la invasión rusa a Ucrania. Venezuela, mientras Venezuela tiene prácticamente el 80% de su parque de armas proviene de Rusia, Colombia es socio extraterritorial de la OTAN. Con lo cual estaríamos hablando de una frontera que tienda a calentarse más de lo que ya está. Recordemos hace un año los incidentes en la frontera de Apure. Bueno, cabe esperar que esas tensiones pudieran incrementarse, pero si Petro llegara a la presidencia, habría una gran duda acerca de cuál sería el estatus de Colombia frente a la OTAN y cuál sería el estatus entonces de la cooperación con un gobierno como el venezolano, que se ha puesto bajo la influencia de Rusia y de China en términos políticos. Claro. Ya para finalizar, no quería dejar de preguntarle, viendo este contexto en la región como lo hemos hablado, ¿qué pudiera ser, digamos, la no izquierda para evitar el avance de la izquierda en la región que parece que está ganando fuerza, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación, digamos, desde un punto de vista objetivo y un poco de experto para evitar que estos grupos pues sigan ganando fuerza en la región americana? Es una pregunta compleja, ¿no? Digamos, si fuera fácil de responder, ya alguien la estaría aplicando, la solución. Pero yo creo que para hacer un comentario muy, muy preciso y no extenderme, yo creo que las izquierdas han demostrado tener mucha mayor vocación y habilidad para el trabajo transnacional. Y lo vemos en lo que ha sido la plataforma del Foro de Sao Paulo, creado ya hace más de 30 años, su versión remozada, que es hoy en día el Grupo de Puebla. Vemos que existen estas iniciativas bastante dinámicas, muy versátiles, con agendas políticas muy dinámicas para el trabajo transnacional. Yo siento que las fuerzas, como señalas tú, de la no izquierda, porque no estamos hablando necesariamente de fuerzas de derecha, sino de otro tipo de fuerzas políticas, no han demostrado tener una perspectiva global compartida y no han tampoco tenido la capacidad de desarrollar una forma de trabajo coherente en transnacional. Yo creo que esa es una asignatura pendiente para quienes, digamos, consideran que parte de su labor política es enfrentar a gobiernos de izquierda que, como demuestran los casos de Ecuador, de Bolivia, por supuesto el de Venezuela, también el de Nicaragua, son hoy en día las fuerzas políticas de las que provienen las principales amenazas a la democracia en la región. Claro. Creo que entonces ese trabajo transnacional es una asignatura pendiente y que hay que ver cómo se desarrolla. Bueno, señor Miguel Ángel, lamentablemente se me ha agotado el tiempo, pero para mí ha sido un placer conversar con usted y espero que en otra oportunidad pues podamos
hablar con mayor tiempo y hacer un análisis más amplio de lo que está ocurriendo en nuestra región. Muchas gracias por acompañarnos. A la orden, buenas tardes, que estén bien. Bueno, amigos, era Miguel Ángel Meucci, profesor de estudios políticos, doctor en conflicto político y proceso de pacificación. Con esto, vamos a un corte y ya venimos con más de Contigo Liberalmente. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Abatido por sombras humanas, herido por miradas muertas, órdenes confundidas por intereses económicos, hipócritas existenciales que revolotean en mi mente. No sé quién soy. Puedo ser cualquier persona. No sé dónde estoy. Puede que esté en cualquier lugar. No sé para dónde voy. Pero resistiré al final de no sé qué. Huir es mi meta. Me di cuenta que estoy desarmado ante una lluvia de ofensas al valor humano. Pero tengo un argumento moral para gritar al mundo. ¡Basta! Basta de guerras. Basta de soluciones bélicas mundanas basadas en un ego moral que reina en las cabezas de esos líderes que manejan cifras. Números de almas forjadas en órdenes de odio y frialdad. Ahora estoy aquí, en búsqueda de un refugio físico. ¿Dónde están mis balas de respeto? ¿Dónde están mis granadas de valores y mi fusil de verdades para detener al monstruo de las muertes injustificadas?
¿Por qué obedecer órdenes y no debatir nuestros puntos de vista para la solución de nuestras dificultades, sea cual sea la magnitud de los hechos? Tengo en mis manos una tela blanca manchada en sangre. No sé si es mi sangre o la de muchos colaboradores que yacen en la tierra regados. Hermanos, padres, madres e hijos, ojalá valoremos, entre miradas perdidas, sin pudor, la vida del ser humano. Seguimos aquí en Contigo Liberalmente. Lo que acaban de escuchar es un corto dirigido por Saúl Torres. Saúl es un director audiovisual con más de 15 años de experiencia y más de 30 videoclips musicales en distintos géneros y con distintos artistas, entre los que destacan NK Profeta, El Prieto, entre otros. Y también pues ha sido codirector cinematográfico junto a Levis Russell y Oscar Rivas Gamboa. Para mí es un placer tenerlo el día de hoy. Bienvenido, Saúl. Saúl, no te escuchamos. Tienes el micrófono silenciado. Ahora sí. Ajá, ahora sí. Ok. Te daba la bienvenida. Gracias. Y también te estaba dando la bienvenida a estos espacios de realización y de hablar un poco de estos temas, ¿no? Vale. Súper. Saúl, sabes que cuando estaba viendo el corto, obviamente se da en un contexto en el que el mundo está enfrentando una situación crítica, obviamente en Europa, específicamente en Ucrania, y me preguntaba cómo se dio esta idea de hacer este corto en el que hablara justamente de la paz, porque hoy el título de este corto es justamente Soldados de Paz. ¿Cómo se ha dado esta idea para desarrollar este proyecto? Mira, esta idea nace de un venezolano que en algún momento reconoció que Venezuela, el país donde vive, siempre ha estado en una liga, una pequeña liga que se va extendiendo, con temor a que realmente se rompa y que la gente crea que es una solución, ¿no? Creo que yo desde que tengo mi formación audiovisual he buscado dejar un mensaje y justamente la realización de esta pieza, una especie de catarsis, una pieza creada escrita en el 2008, se materializó en el 2014 y gracias a las redes sociales y a un simple repost empezó a coincidir en un momento pudiese ser funcional para poder expresar una opinión referente a lo que está sucediendo. No significa que esta pieza sea el santo grial ni tampoco la solución a los problemas del hombre, pues, sobre todo en una situación de guerra. Pero es mi opinión como realizador en una situación donde como ser humano, más allá de un vehículo de comunicación, pues me expreso para que si muchas personas coinciden con esto o le aportan o se crea un hilo, pues creo que sería el objetivo alcanzado, ¿no? Ese fue el objetivo, o sea, vamos a crear un hilo para que todos puedan dar su opinión y pueda hacerse viral y escuchar el llamado a la paz, a buscar soluciones sin llegar al derramamiento de sangre. Ahora, justamente hablando sobre eso, sé que has hecho muchos proyectos, bueno, tienes más de 15 años de experiencia. En ese sentido te quería preguntar cómo denominarías justamente que tú dices que, bueno, se hizo como, digamos, viral en las redes sociales. Si lo pudieras calificar, ¿cómo lo calificarías o qué adjetivo le pondrías? Y lo otro que te quería preguntar es ¿por qué o qué le dirías a las personas que no lo han visto para que lo vean? ¿Por qué un ciudadano debería ver este corto? Bueno, está hecho con la intención de que fue como expresar una especie de catarsis audiovisual. Si tenemos la oportunidad de invertirle una pieza en formato cine, fíjate que el actor fue Leandro Relo, excelente actor. Los escenarios, tanto cada una de las personas que trabajaron en esta pieza, pues aportó de alguna manera en ese grito de llamado de paz. Entonces, es como nuestra manifestación a lo que se parece una gran ola, un tsunami, y tratas de decir, ya va, pero hay gente que opina diferente.
Claro. Esa es una de las cosas que realmente la pieza tiene como objetivo. Una palabra, catarsis. Catarsis sería Ok. como la catarsis audiovisual, sería la definición. Ujú. No, te iba a preguntar que ahora justamente luego de todo lo que has vivido y todo lo que has hecho, te quería preguntar si tienes otros proyectos, justamente viendo lo que está ocurriendo pues en el mundo. Vemos que hay muchos temas y cada vez hay como más temas en los que se pudieran crear piezas audiovisuales y también hemos visto, digamos, una evolución en lo que ha sido el mundo audiovisual. En ese sentido quería saber, porque creo que leí que estabas haciendo y tenías otros proyectos por ahí, tenías otros trabajos. Quería saber sobre más o menos qué nos tienes por ahí para luego. Mira, más allá y te respondo un poquito la anterior, la intención mía es que esta pieza sirva para que las personas generen dentro de las redes sociales nichos de opinión funcionales. ¿Ok? La idea no es que se quede como un video que se va agarrando views, que quizás pueda tener una receptividad sectorizada. Tampoco pretendo, como lo dije antes, no es el santorial ni tampoco es la verdad absoluta, no, una simple opinión hecha visual. Pero eso es más o menos lo que yo quería que la gente que no lo ha visto, bueno, que lo vea, lo utilice para deliberar y bueno, que desde casa, ¿no? Es la idea que uno quiere que llegue más allá. Solamente sea algo para mí, para todo el mundo. Así es lo audiovisual. Ahora, Claro. ¿qué cosas vienen? Fíjate. No es hacerme promo lo que busco, ¿verdad? Lo que trato es que cuando la gente se tropiece con una pieza mía, pues el realizador no para. ¿Okay? Es más, creo que el fracaso de un realizador es detenerse. No importa la situación que tengas, tienes que aprovechar las energías y las circunstancias para aprovecharlo a tu favor. Esa es parte de lo que alimenta a un artista, las emociones. Entonces, más que hacerme promo, lo que considero es que la gente cuando se tropiece una pieza mía, o bien sea que tenga el interés de ver alguna pieza que tenga el título de su autor, con el grupo de personas que también hicieron esta pieza, o otras que han hecho conmigo, pues entiendan que van a ver no algo banal, sino van a ver algo con contenido, van a ver algo con más allá. Vas a ver cosas frente en un escenario, personas, personajes, vas a ver elementos, y todos tienen un porqué. Claro. Hay un mensaje entre ellos. Claro. Ahora, ya para ir cerrando, porque creo que se nos está acabando el tiempo. Bueno, todavía ya ahí no me ha dicho nada, pero ya está, ya creo que está corriendo el tiempo. Quería conocer qué tan difícil fue hacerlo y cómo, digamos, influyó en tu carrera esto, ¿no? Sé que, insisto, me has comentado que tuvo una relevancia importante, que empezó a tener como una conexión con el público, ¿no? Quisiera saber a ti como creador, ¿cómo te llegó eso? ¿Cómo dijiste, wow, esta pieza como que parece que ha marcado la diferencia dentro del resto que he hecho? Bueno, creo que una de las cosas más importantes de crear cosas es que el mensaje sea funcional, que no pierda vigencia. Aunque los realizadores que tocamos temas sensibles o temas sociales, comenzamos desde el documental, ¿no? Y siempre ha sido difícil, ¿verdad?, encapsular un periodo del tiempo, que es parte de la esencia del documentalismo. Yo como realizador vengo de esa escuela, del documental, luego vengo a plantear lo que es ficción, todo esto, pero lo difícil que es crear una pieza visual en Venezuela, ¿okay?, que tenga relevancia en cualquier otra parte del mundo, ¿okay?, es que conecte, y conectar significa estándares, realmente utilizar las herramientas de la mediática convencional o comercial para dejar allá en el fondo un mensaje. Entonces, ¿cuál es el propósito? Bueno, que justamente el venezolano empiece, o mejor dicho, aquí porque en Venezuela, digo el venezolano porque estoy aquí en Venezuela, pero a la hora de la verdad, el que vive acá, el que desea expresarse, tiene que entender que es un camino fuerte, porque para llegar a esos niveles, como están otros países, quizás en el medio audiovisual, hay que dejar bastante tiempo de vida, alma y económicamente también. O sea, claro. Mucha gente lo hace con las uñas, para llegar a esta calidad de trabajo, pues se hace con el equipo humano que también aporta.
Son piezas que realmente, si fuésemos un realizador de cualquier otro género, pues nos las echamos encima, por así decirlo. Claro. No, ahora, pero no. Ajá. Sí, no, Saúl, te iba a preguntar justamente que, hablando de conectar con el público, ¿sí? Y hablando justamente de esas dificultades, si para ti es importante que en el mundo audiovisual se creen piezas que promuevan valores, porque además sé que has hecho trabajos y cortos que lo que hacen es promover estos valores. ¿Qué tan importante es para ti que desde el mundo audiovisual se impulsen valores y se hagan este tipo de piezas que a veces pareciera que se han perdido, ¿no? Bueno, yo considero que somos, como seres humanos, somos habitantes de este mundo, más no somos los que vamos a adueñarnos del mundo. O sea, tenemos que estar conscientes que somos parte de un proceso evolutivo, y para ser funcionales en ese proceso evolutivo tenemos que dejar una huella. En mi responsabilidad, o la que yo he asumido, es que con mis herramientas de audiovisual, dejar una pieza que quizás dentro de una cantidad de años, como pasa en este Soldado de Paz, que se reflejó unos años después, tenga una funcionalidad para otra vida. Y es allí donde un grupo de personas decidan tener la referencia de una pieza como esta o como la de otros realizadores, para que pueda encaminar los valores, encaminar, no se distorsione realmente el ser humano dentro de su vida cotidiana. Esa es mi intención, o sea, lo he hecho. También hemos trabajado en piezas, en redes sociales, en pro de valores, hemos colaborado con fundaciones. La idea es que los granos de arena pues se sumen entre todos, en lo que tú puedas, en lo que otro pueda. Incluso este espacio, en este momento, está siendo un trampolín para que esta pieza, pues las personas que quizás no la han visto puedan verla. Entonces, ahí está tu grano de arena, ahí está tu grano aportando al mito. Y es allí donde vamos construyendo un montoncito, y que de repente las generaciones que vengan busquen en este momento, mira, pero ¿qué fue lo que dijo el que hizo la otra vez la pieza tal? Bueno, que tiene una intención, que me la apropie, la mastique, la analice y haga mi versión. Y no te calles, y no lo hagas, no te quedes callado, hazlo. Claro. Eso es lo que... Claro. Saúl, lamentablemente se me ha agotado el tiempo, pero para mí ha sido un placer conversar contigo. Espero que en otra oportunidad pues conversemos con mayor amplitud sobre tus proyectos y sobre tu trabajo. Oh, muy bien, agradecido, de verdad, y de todo corazón que existan más espacios como este y que ojalá tengamos más tiempo para desarrollar ideas. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Amigos, nos acompañaba Saúl Torres, que es un director audiovisual. Y bueno, así llegamos al final de Contigo Liberalmente. Agradecer obviamente a nuestros aliados, Habibi Skates, Perfect Hair y Paraíso Dental. De esta manera llegamos al final de otro Contigo Liberalmente. Será en otra oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750. RCR 750 AM.